Gloria sea al Señor. Qué maravilloso es poder celebrar culto en honor del Dios vivo. Él es tan real, tan maravilloso, y es un gozo poder nosotros disfrutar también de su palabra. Y le invito a que aprovechemos estos minutos que nos restan de esta celebración de culto de este domingo para alimentarnos del mensaje de la poderosa palabra de Dios. Así es que hagamos a un lado cualquier distracción, cualquier cosa que pueda interferir para que recibamos la voluntad del Señor por medio de su palabra. Quiero compartir hoy un tema y vamos a estar desarrollando una lectura para introducirnos que es San Juan capítulo 6. Vamos a estar hoy prácticamente por el Evangelio de Juan, es donde nos vamos a estar moviendo. Y vamos a iniciar, permítame introducirnos a este tiempo antes de dar el tema propiamente, el título, a través de esta lectura. San Juan capítulo 6. En San Juan 6 hay una situación muy curiosa que se da y que en alguna manera podría ser hasta risible lo que acontece. Dice San Juan 6 en el versículo 16. San Juan 6, 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Los discípulos entran en la barca y se disponen a entrar, ¿verdad? A cruzar el mar. Y dice el verso 18. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, que para trasladar eso a nuestro tiempo presente estamos hablando de unos 5 o 6 kilómetros. Imagínense, salen de la orilla y entran a mar profundo ya a unos 5 o 6 kilómetros de distancia. ¿Qué puede esperar uno a esa distancia, a esa profundidad ya de distancia en el mar? Posiblemente uno pensaría en encontrarse alguna otra embarcación. Pero dice el verso 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, es decir, unos 6 kilómetros aproximadamente, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Entonces, dice el verso 20, mas él le dijo, yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Qué interesante esta situación que se da y pareciera casi hasta un poco cómica, ¿verdad? En el sentido de que imagínense lo que es para estos discípulos estar a esa distancia de la orilla y ver a alguien caminando que viene hacia ellos. El Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, ¿verdad? En los textos paralelos a este capítulo de Juan que estamos leyendo, dicen que ellos incluso gritaron, ¡un fantasma! Pensaron que venía un fantasma hacia ellos. Pero vea qué interesante ese verso 20. Mas él le dijo, yo soy, no temáis. Qué palabras más poderosas. En una frase tan pequeñita dice tanto. Porque una de las cosas con las cuales luchamos en nuestra humanidad muchas veces es con el miedo, es con el temor. Y el miedo es algo que, si bien es cierto, no es nuestra culpa. Porque si nosotros observamos la escritura, la primera vez que habla de miedo es en el libro del Génesis, en el comienzo de todo. Con calma usted si puede léalo ahora en un rato, Génesis capítulo 3. Y ahí cuando el hombre cae en pecado, el hombre y la mujer pecan ante Dios, es la primera vez que aparece el miedo en escena. Porque dice que ellos corrieron a ponerse
unas hojitas a cubrirse porque se vieron que estaban desnudos, y cuando oyeron que Dios venía hacia ellos, según ellos se intentaron esconder de Dios. Y cuando Dios les pregunta, ¿dónde están? Por supuesto que Él lo sabe. La respuesta de Adán es, Señor, es que tuve miedo y me escondí. El miedo es producto del pecado. El miedo entra en esta tierra como resultado de la obra del pecado. El pecado vino a distorsionarlo todo. Todo. Pero bendito sea nuestro Dios, que Cristo Jesús vino a reconciliarlo todo también. Y a darnos esa nueva posibilidad de estar a cuentas con Dios y de vivir una nueva vida en Cristo. Esa nueva vida en Cristo ya no tiene que ver ni con el pecado ni con los resultados del pecado. Entonces, cuando el miedo viene a nosotros, nosotros tenemos armas con las cuales responder a ese temor. Tenemos herramientas dadas por Dios para no dejarnos envolver por el miedo, porque el miedo no es para el pueblo de Dios, porque el miedo no es para los hijos de Dios, porque el miedo es fruto del pecado y es un arma que Satanás utiliza para destrucción. Ahora que se habla de la reforma, ¿verdad? En esta fecha de celebración, Martín Lutero tuvo una frase muy interesante. Él decía, no podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que desciendan y hagan nidos sobre ella. Así ocurre con los pensamientos, así ocurre con el pecado y así ocurre también con el miedo, con el temor. Hay cosas que surgen que producen miedo. No podemos evitar que esos temores vengan, pero sí podemos decidir cómo responder al temor. Si le dejamos que entre y que haga casa, ¿verdad? Haga nido y se quede a vivir con nosotros, o si tomamos el consejo de Dios y el poder de Dios y lo echamos fuera. ¿Cuál cree usted que es la voluntad de Dios para nosotros? Si Él murió en la cruz para que fuésemos libres, para que viviésemos esa vida que Él mismo dijo, vida en abundancia. Juan 10:10 dice que el ladrón vino a matar, a robar, a destruir, pero ¿a qué vino el Señor? A dar vida y vida en abundancia. El Señor no quiere que nosotros, que ninguno de nosotros, que tú mujer, que tú varón, que yo, que ninguno vivamos en la esclavitud del temor. Y la buena noticia en esta mañana que yo quiero compartir de parte de Dios es que hay una medicina contra el miedo. Yo titulé este mensaje, la medicina contra el miedo. La medicina contra el miedo. Pero antes de puntualmente decirles cuál es esa medicina, déjeme compartirle un par de definiciones. Yo busqué algunas definiciones sobre el miedo y me pareció muy interesante lo que encontré. Dice que el miedo es sensación de angustia. Escúcheme esto. Sensación de angustia por la presencia de un peligro real o imaginario. Vea qué interesante. Los discípulos dijeron, es un fantasma que viene. Se lo estaban imaginando. No existía tal fantasma. Era Cristo Jesús con su poder, con su autoridad, caminando sobre el mar. El miedo distorsiona las cosas. El miedo nos hace imaginarnos cosas que no son en realidad, que no están ocurriendo en realidad. Y Satanás quiere aprovecharse de esos temores para destruirnos. Entonces dice esta definición, sensación de angustia por la presencia de un peligro real o imaginario. Es una sensación de angustia, dice. También dice esta otra definición, sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Repito, sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Eso es miedo. Cuando uno cree que le va a pasar algo contrario a lo que uno quiere, algo que no nos gusta, algo que no queremos que nos ocurra, nos da ese sentimiento de desconfianza y nos hace creer que lo malo nos va a pasar, que ahí está el peligro y que ese peligro viene hacia nosotros inminentemente. Bueno, todos hemos experimentado el temor de alguna manera u otra. Hay personas que le tienen un temor terrible a los temblores.
aprovechando, ¿verdad?, que anoche nos dieron una sacudida fuerte, al menos aquí en el área de San José. Hay personas que tienen diferentes temores. Yo creo que si compartiéramos nosotros, podríamos reconocer con humildad que sí, hay temores que vienen, hay cosas que quieren atemorizarnos. Por eso es tan importante que recibamos esta palabra y reconozcamos cuál es la medicina contra el miedo. Porque el miedo hay que enfrentarlo. Déjeme decirle que el miedo hay que enfrentarlo. Los temores hay que enfrentarlos. Hijo de Dios, hija de Dios, si tú estás en Cristo, el Señor quiere que seas valiente. Dios no quiere un cristiano que huye del temor, que vive toda la vida encerrado en pánico. Él quiere gente valiente. Recuerda lo que le dijo Dios a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. Pero le dijo, ¿por qué? No temas, porque yo estoy contigo. Tenemos que ser valientes. Como dijo un amigo, esa palabra, ese versículo de Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, decía un amigo que nos demuestra que los hijos de Dios no debemos ser ni perezosos ni miedosos, porque habla de esforzarse y de valentía. Eso es lo que Dios quiere. Hoy en día hay muchas cosas que quieren atemorizarnos. A veces la situación del país nos quiere llenar de temor. Esta pandemia ha querido traer temor a la gente. Mire, conozco personas que me han pedido oración y que me han dicho, pastor, ore, porque yo tengo una ansiedad tan grande, es una inquietud, es un miedo, me da miedo morirme, me da miedo que me contagien esa cochinada y no duermo en la noche pensando en ese virus. Y me da miedo que mis hijos se me mueran y me da miedo que mi esposo... Y todos esos son temores reales, que ahí están esas cosas, pero al mismo tiempo son imaginarios porque no han ocurrido aún. Dios nos quiere valientes, afrontando los temores. Y nos da una medicina para el miedo. En Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, estábamos en el capítulo 6, vamos al capítulo 14. Y observe conmigo lo que dice San Juan 14:27. Es un verso sumamente conocido, hay hasta canciones de esto. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Leámoslo de nuevo. La paz os dejo. ¿Quién está hablando? Es Jesús. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Sabe cuál es la medicina para el miedo? La paz de Dios. Queremos vencer los temores. Llenémonos, inundémonos de la paz que Dios da. Esa paz que dice que no es como la que da el mundo. El mundo brinda una paz pasajera, una paz engañadora. Hay gente que cuando está asustada, ¿qué dice? Me tomo un whiskazo, me echo un mechazo, dicen los pachucos, ¿verdad? Para cobrar ánimo, valentía. Otros cuando están muy asustados, ¿verdad? Que dicen, voy a comprarme un arma, voy a hacer... Pero todas esas cosas pasan. Esa es una seguridad engañosa. En cambio, la paz que Dios da es la verdadera medicina contra el miedo. Algunos sinónimos del miedo son temor, angustia, turbación, intranquilidad. Permítame preguntarle, ahí donde usted está, reflexione un momento, contéstese ahí donde usted está. ¿Cuáles de estos están presentes en su vida? Sinónimos del miedo, escuche, temor, angustia, turbación, intranquilidad. Pero contrario al miedo, ¿qué es? La paz. Estar en paz es lo contrario al miedo. Si el miedo, dijimos que era ese sentimiento de angustia ante un peligro, que era ese sentimiento de desconfianza de que me pase algo malo, lo que no deseo. La paz es todo lo contrario. Y Jesús dijo, yo les doy mi paz. Una paz que el mundo no da, una paz que es maravillosa.
Y agregó, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cuál es la medicina entonces del miedo? La paz de Dios. La paz de Dios. Jesús se aseguró de que tú y yo recibiéramos esa paz. Jesús se aseguró antes de ascender a los cielos de dejarle a la iglesia esa paz. A cada uno de nosotros. A esta humanidad esa paz. Nos preparó para ello. Nos preparó para ello. Incluso nos enseñó que el temor es real, que el miedo existe, que las circunstancias van a ocurrir. Pero que tenemos la medicina. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Avancemos un poquito. San Juan 16 dice el verso 33, también muy conocido. San Juan 16, 33 dice lo siguiente. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Oiga lo que dice Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Estas cosas les he hablado para que tengan paz. Jesús se aseguró de que recibiéramos su paz. Nos preparó. Nos habló de que el mundo es difícil, que en el mundo hay aflicciones, que en el mundo vendrían temores, turbaciones, cosas inquietantes. Por eso nos preparó y nos dijo, pero yo les digo todo esto para que reciban paz y para que confíen, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué cosas nos habló el Señor? ¿Cuáles son esas cosas? Porque, repito, dice el verso 33, estas cosas os he hablado para que tengáis paz, en mí tengáis paz. ¿Cuáles cosas? ¿A qué cosas se está refiriendo Jesús? ¿Cómo nos preparó para enfrentar el miedo? ¿Cómo nos preparó para enfrentar esas dificultades, esas aflicciones, esas circunstancias que incrementan el temor en nuestra vida? Veamos el contexto de todo esto. Vayamos nuevamente a San Juan 14. Devolvámonos un poquito. San Juan 14. ¿Qué cosa nos habló Jesús como parte de esa medicina contra el miedo? ¿Cuál es la medicina contra el miedo? Dijimos puntualmente, la paz que Dios nos da. Y Jesús nos habló una serie de cosas para que recibiéramos esa medicina, para que recibiéramos esa paz. ¿Cuáles son esas cosas que dice que Él nos habló? Dice San Juan 14, observe conmigo los versos del 1 al 3. San Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. O sea, no se llenen de miedo, de temores, de turbaciones. Todos esos son sinónimos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas habitaciones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oiga qué lindo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué cosas nos ha hablado Jesús que nos proporcionan paz? Lo primero que Cristo nos está diciendo es que tú y yo tenemos un destino eterno en Cristo. Si estamos en Cristo, tenemos un destino eterno. Jesús dijo, yo me voy a ir a prepararles una habitación, una morada eterna. En otras palabras, nosotros ya sabemos el final de la película. Ya Jesús nos hizo el spoiler, dirían los chiquillos hoy en día, ¿verdad? Ya nos dio el final de la película. ¿Cómo termina esto? ¿A dónde voy a parar? ¿Qué va a ser de mi vida? Esas preguntas tan inquietantes que tiene la gente. Muchas personas viven con un temor a la muerte tan profundo. Oiga, pero es un miedo que los consume. Que los consume. Al punto de que algunos
Ya hasta le inventaron un título a ese tipo de temor. Se llama agorafobia. La gente que no quiere salir de su casa porque dice, si salgo me muero. Me da miedo, me muero. Uy, yo no me subo a un bus, Dios guarde, me muero. Yo no camino allá porque, uy, no, seguro me voy en un hueco y me muero. O algo me pasa, o me cae un rayo. Hay gente que tiene un temor a la muerte terrible, terrible. Sienten un dolorcito de cabeza y ya dicen, uy, seguro es un derrame, ya me voy a morir. Pero vean las cosas que Cristo habló para que tengamos paz. Lo primero que Él dijo fue, ustedes tienen un destino eterno. Cuando ustedes, al fin y al cabo, esta vida termine, les aguarda lo mejor. Ya les cuento el final de la película. Dice Cristo, déjenme decirles, mire, yo voy a ir a prepararles habitación. Imagínese usted qué clase de morada vamos a tener en Cristo, en la eternidad. ¿Qué clase de hogar nos aguarda? Juan 3:16, ese verso tan conocido, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio ¿a quién? ¿La vida de quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Tenemos un destino eterno y no nos debe dar temor morir. Hay gente que dice, es que si me muero, qué miedo, ¿qué me va a pasar después? No, nos aguarda lo mejor. En Apocalipsis capítulo 21, finalizando la escritura, Apocalipsis capítulo 21, nos habla un poco para entrar en contexto de qué clase de morada nos aguarda, qué cosas nos esperan. Últimamente todos en algún momento nos enfrentaremos a la muerte, a no ser que Cristo venga antes. Pero uno no puede vivir todos los días con el miedo a morirse, porque entonces no vive. Hay gente que tiene tanto miedo a morir que se olvida de vivir y de disfrutar la vida. Pero la buena noticia, Cristo dice, les hablo esto para que tengan paz. Sí, ustedes son seres frágiles, sí, algún día morirán. Pero les cuento el final de la película, dice Jesús, les aguardan cosas maravillosas. Ustedes tienen un destino eterno si están conmigo. Apocalipsis 21, dice el verso 1 al 5. Este es el mismo Juan, el que escribió el Evangelio, le fue revelado esta visión de lo alto y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Oiga qué lindo. Un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ya no había mar lleno de botellas. Ya no había cielo lleno de contaminación y corrupción y todo eso. ¿Ah? Y yo, Juan, dice el verso 2, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y agrega el 4, enjugará Dios toda lágrima de ellos, secará Dios todo ese llanto. Es a lo que se refiere. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Jesús cumple lo que promete. Nuestro Dios habla con verdad. Él es fiel a lo que ha declarado. Y su palabra nos enseña que tenemos que tener paz. Esa medicina contra el temor. De no vivir inquietos ante la muerte. Porque en primer lugar, Él está con nosotros. Él nos protege. Él nos guarda. Él cuida de nosotros. Pero además, si tuviésemos que morir,
nos aguardan cosas maravillosas aún. Todo es ganancia, dijo el apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir, dijo, es ganancia. Para el que está en Cristo, la muerte incluso es ganancia. Si estamos en Cristo. El problema es cuando es todo lo contrario, cuando no estamos en Cristo. Mire, si no estamos en la voluntad de Dios, si no estamos en Cristo y lo hemos hecho nuestro Señor y Salvador, entonces sí, tengamos miedo del futuro, tengamos miedo de lo que nos espera después de la muerte. Porque la palabra es muy clara. ¿Cuál es el final de la película? Bueno, hay un final alternativo. O vida eterna en esa nueva creación gloriosa con Cristo, donde no hay llanto, donde no hay muerte, donde no hay angustia ni dolor, donde somos su pueblo y Él gobierna. O condenación eterna, donde Cristo no está y solo hay sufrimiento y dolor. Juan 3:36, leo para ustedes Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Oiga, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que no cree no verá la vida eterna. Pero si estamos en Cristo, no tenemos que tener temor. Porque aquí, en esta vida, Él está con nosotros y nos cuida. Y cuando enfrentemos esa nueva realidad, cuando hagamos esa transición a través de la muerte, Él que venció la muerte y que ha resucitado, dice su palabra que resucitaremos juntamente con Cristo. Aleluya. Entonces tenemos una claridad de destino. Yo no sé usted, pero yo sé para dónde voy. Por la fe en Cristo Jesús, yo sé para dónde voy. Y tenemos que saber para dónde vamos. Y estar preparados. Y no permitir entonces que el temor, que Satanás use el miedo a la muerte para que no vivamos felices. ¿Qué más habló Jesús para que tuviésemos paz? Volviendo a Juan 14. Dice el verso 10, Juan 14:10. Hace una pregunta. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Estas cosas nos habló Jesús para que tuviéramos paz. ¿Cuál? Que tenemos una claridad de destino, ¿verdad? Que tenemos en Cristo un destino eterno. Algo maravilloso que nos aguarda. Y segundo, que tenemos un Padre que todo lo puede hacer. Y un nombre que nos ha sido dado por el cual podemos pedir con confianza. Yo y el Padre, dice Jesús, somos uno. Pidan en mi nombre y el Padre hará todas esas cosas. Algo que causa sumamente, ¿verdad? Que causa muchísimo temor. Son aquellas cosas que no podemos hacer, que no podemos realizar por nosotros mismos. La buena noticia, lo que Jesús, esta medicina que Él nos da para que tengamos paz es que nuestro Padre todo lo puede. Nuestro Padre todo lo puede. Cuando uno está pequeño, uno ve a sus papás, ¿verdad? Sobre todo en los primeros años, uno ve a su papá como un superhéroe, ¿verdad? El más fuerte, el más valiente, el todo. Y conforme uno va creciendo, se va dando cuenta de que papá también es frágil, que no todo lo puede hacer. Pero Cristo Jesús nos dio la noticia de que nuestro Padre Celestial es todopoderoso. Y que en su nombre, en el nombre de Jesús, podemos nosotros pedir cualquier cosa. Tenemos que tener paz.
Si hemos de morir, bueno, que sea en Cristo para alcanzar toda esa gloria. Pero mientras llega ese momento final en nuestra vida, no lo sabemos cuándo será. O que Cristo venga y nos sorprenda. Mientras llega ese momento, en nuestro día a día, tenemos un Padre todopoderoso, para el cual no hay nada imposible. Y tenemos el nombre de Jesús con el cual podemos orar y recibir grandes respuestas. El miedo produce soledad también. El miedo produce esa inseguridad de que estoy solo, nadie me ayuda, nadie me apoya. Y Satanás muchas veces usa eso para meter ahí en el oído de la gente, ¿verdad? Y decirle, estás sola, nadie te acompaña, nadie te entiende, nadie te apoya. Pero Jesús dijo, el Padre está presente en la vida de sus hijos. Y podemos acudir a Él para alcanzar apoyo y respuestas a través de ¿qué? Del nombre de Jesús. Me gusta lo que dice Proverbios, capítulo 18. Observe conmigo, por favor, Proverbios 18. Voy a leer el versículo 10. Proverbios 18, 10. Hasta hemos cantado esto muchas veces. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Aleluya. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿Usted ha visto qué es lo que hace la gente cuando se asusta? Uno ve, por ejemplo, en las películas, ¿verdad? Alguien se asusta y grita, ¡mamá! Un chiquillo algo le pasa y, ¡mamá! ¡Papá! Hay un nombre al cual uno acude. Hay un nombre en el cual uno se refugia para alcanzar apoyo. Bueno, el salmista dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Quiero que escuche cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Me gustó mucho. Dice, torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. El Señor, nuestro Padre, es como esa torre segura, fuerte, alta, donde nos ponemos a salvo. Basta con declarar el nombre de Jesús. Basta con pedir al Padre en el nombre del Señor cualquier ayuda, cualquier apoyo. Y vemos su gloria. Y Él se manifiesta y Él se hace presente. Pero observemos nuevamente Juan 14, 13. Aquí hay otro paréntesis que quiero hacer. Estamos en Juan 14, 13. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La buena noticia, entonces, tenemos que tener paz porque nos fue dado un nombre, un acceso. Como cuando en las computadoras uno quiere entrar, ¿verdad? Y hay una clave, un PIN, un login ahí. Y hay que poner un nombre para accesar. Bueno, a las bendiciones de Dios, al favor del Padre, a los beneficios del Padre, accedemos a través del nombre de Jesús. Eso es lo que enseña la palabra. Pero, ojo, la parte final dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Por qué? Porque tenemos que pedir, tenemos que acudir a Él, tenemos que refugiarnos en Él, sí, pero siempre pensando en glorificar su nombre, en que su voluntad sea la que se manifieste y no la nuestra. Y déjeme decirle que habrá momentos en que la voluntad del Señor va a ser contraria a la de nosotros. Y a veces nos tocarán pasar cosas que habrá que enfrentar en nuestra salud o en nuestras finanzas o en nuestro trabajo, en este mundo. Pero el Señor, cualquier sufrimiento que permita es con un propósito. Él nos ha dicho que tengamos paz. El Padre nos ama, somos sus hijos. Nos ha dado un nombre poderoso, el nombre de Jesús, en el cual oramos. Y tenemos que sujetarnos a su voluntad. Y si Él nos permite pasar por circunstancias, a veces atemorizantes, inquietantes, es porque Él sabe que las vamos a vencer de su mano, que las vamos a vencer de su lado. Es muy importante entonces. Estamos acudiendo al Padre para gloria de Él. Estamos poniendo la confianza en Él y sometiéndonos a su voluntad.
Porque a veces la gente lo que hace es presentar solo caprichos, ¿verdad?, delante de Dios, que no son su voluntad. Entonces el enemigo se aprovecha a través de eso porque empieza a meter temor y a meter ahí inseguridades a la gente. Y dice, ve como Dios no le ama. Ve como usted está solo. Ve como Dios no le contesta a usted. Ve como usted no vale para Dios. Y esos temores empiezan a crecer y a crecer y a crecer. Y mucha gente se siente tan insegura de la vida como si no tuviera un Padre de poder y amoroso y un Cristo de poder y un nombre sin igual, el cual manifestar en el día a día. Tenemos una seguridad de respaldo, una seguridad de compañía. Hay gente que tiene miedo a la soledad. Hay gente que tiene miedo al fracaso. Hay gente que tiene miedo a no recibir las respuestas de Dios. Entonces dice, mejor ni le pido porque me da miedo que me diga que no. ¿Será que de antemano sabemos que lo que vamos a pedir no es su voluntad y por eso estamos inquietos? Puede ser. ¿Qué cosa nos ha hablado Jesús para que tengamos paz? Bueno, sabemos el final de la película. Tenemos un destino glorioso en Cristo, en Cristo. Además tenemos un Padre que todo lo puede y nos dio el nombre de Jesús con el cual podemos acceder a todos esos beneficios y grandezas. Así es que no hay por qué tener miedo. No hay por qué tener miedo. Hay gente que dice, ¿y qué hago yo si me quedo sin este trabajo? ¿Y qué hago yo si me quedo con esta pareja? ¿Y qué hago yo si me quedo sin este vehículo? No tenga temor. Usted tiene un Padre que le ama. Jesús dijo, ahí está el Padre. Somos sus hijos. Y además te doy el PIN, te doy la clave. En el nombre mío, en el nombre de Jesús, pídale al Padre. Y Él va a proveer, y Él va a responder, y Él va a respaldar. ¿Qué más ha dicho Jesús para que tengamos paz? Juan 14, dice ahora el verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Verso 26, ahí mismo, Juan 14, dice el 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y observe el 16, Juan 16, verso 7. Pero yo os digo, Juan 16, 7. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. ¿Qué cosas nos habló Jesús para tener paz? En tercer lugar, que tú y yo tenemos un compañero fiel, que nos garantiza la posibilidad de vivir en paz. Ese versículo que leímos, la paz os dejo, la paz os doy. ¿Qué dice antes Jesús de eso? Dice que el Consolador, el Espíritu a quien el Padre enviará en mi nombre, va a venir. Así es. La fuente de la paz en nosotros, ¿cuál es? El Espíritu Santo. La paz, dice Gálatas 5:22, es fruto, uno de los frutos del Espíritu. ¿Cuál es? Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, dominio propio, ¿verdad? Todo eso. Y en esa lista de frutos, ¿cuál está? La paz. ¿Por qué? Porque la paz de Dios es fruto del Espíritu Santo. Un fruto es un resultado de algo. De algo. Una persona llena del Espíritu Santo, discúlpeme que se lo diga así, como dice un amigo, sin anestesia. Una persona sin el Espíritu Santo es una persona llena de miedos. Cuando usted ve esas personas que viven atemorizados todos los días, les da miedo empezar un nuevo proyecto. ¡Uy, qué miedo! Es que me va a salir mal.
Les da miedo hacer algo para el servicio de la obra. Uy, no, porque qué miedo, me va a salir mal. Yo no sirvo. Yo no sirvo para eso. Les da miedo los retos. Les da miedo incluso las noticias, lo que dice la gente. Les da miedo la vida. ¿Usted cree que que un hijo de Dios, deba vivir así? La persona llena del Espíritu Santo tiene como fruto la paz de Dios en él. La paz de Dios en él. Y la paz es todo lo contrario al miedo. Si el miedo es esa sensación de angustia, la paz es sensación de confianza. Si el miedo es ese sentimiento de que me ocurrirá un peligro, la paz más bien es esa seguridad de que me van a venir cosas buenas. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Con temores todos los días? Mire, no hemos ni finalizado el 2020 y ya hay gente que le tiene miedo al 2021. ¿Ah? ¿Ya le tienen miedo al 2021? Pero entonces, ¿en quién está nuestra confianza? ¿Quién habita en ti? ¿Quién habita en mí? Porque si el Espíritu Santo de Dios habita en mí, Él me llena con su paz. Y cuando ese temor viene, yo tengo esa medicina que es la paz de Dios y puedo decir, no, pero un momentito, yo no voy a dejar que ese temor siga circulando en mi cabeza ni en mi corazón, no. En el nombre de Jesús yo rompo con esto y ya no me voy a atemorizar más porque confío en Dios, porque sé que Él me ama, porque sé que Él me sacará adelante, porque sé que no estoy solo. Tengo un compañero fiel que me garantiza la posibilidad de vivir en paz y no tengo miedo del 2021, no tengo miedo de cómo cierre el año, cómo empieza el año, de lo que venga, porque Él está conmigo y su Espíritu lo confirma. Pero hay gente que pareciera que están vacíos por dentro. Cuando el Espíritu Santo llena nuestro ser, uno de sus frutos es la paz. Vuelvo a decir lo que dije al inicio, porque aquí yo no estoy jugándole de vivo, yo no estoy aquí pretendiendo decirle que nunca tengo temores, no. Estamos hablando de que hay una medicina para esos temores. Que cuando esos temores vienen, usted y yo podemos responder a ellos ¿con qué? Con la paz de Dios. Con la paz de Dios. Hay que llenarse de Dios. Hay que llenarse del Espíritu Santo para poder vivir en paz. Para poder vivir en paz. El salmista escribió, yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. Aún a mi espíritu en las noches, Él sustenta. El Salmo 4:8, ¿verdad? Que la mayoría de nosotros se lo enseñamos a nuestros hijos. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, oh Jehová, me haces ¿qué? Vivir confiado. Vea qué interesante el juego de palabras. Ahí dice, en paz me acostaré. Así mismo ¿qué? Dormiré, porque el Señor quiere que usted y yo nos acostemos y nos durmamos. Pero hay gente que se acuesta y más bien pela los ojos. ¿Verdad? Parece un oropopo, diría Javier. ¿Ah? Y no puede dormir porque todos los temores del día se le vienen encima. ¿Ah? Yo me acosté y dormí y dice, además, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces ¿qué? Vivir confiado. Ya no dice dormir, dice vivir confiado. Porque cuando me levanto con paz. Porque cuando me acuesto con paz. Porque cuando camino por la vida, vivo con paz. Eso es fruto de la presencia del Espíritu Santo en mí, en ti. Esas cosas nos ha hablado Jesús para tener paz. Para tener paz. Yo les conté a los hermanos de la iglesia que cuando yo me casé, al principio tenía inseguridades en la noche. Y más cuando vienen los hijos. Y me acuerdo que hasta le pedí a mi papá unos chacos que él tenía ahí en la casa guardados. Y los tenía ahí a la par de la cama. Yo de aquí se mete alguien y sacó los chacos, ¿verdad? Ni sabía ni usarlos.
Hasta que un día dije, pero ¿quién es mi confianza? Los chacos. Y ahora me acuesto tranquilo, porque sé que, como dice la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué lindo que es orar en la noche, darle gracias a Dios por el día y acostarse en paz, confiando de que Él nos guarda, Él nos protege, Él es nuestra seguridad, y despertarse y seguir viviendo así. Hay gente que se deja atrapar por el miedo, entonces nunca viven felices. Nunca viven felices. Déjeme terminar con esto. Juan 16:33, lo leímos ahora. Con esto voy a terminar. ¿Qué cosas nos ha hablado Jesús? ¿Cuál es la medicina contra el miedo? Es la paz de Dios. ¿Y qué cosas nos dijo Jesús que nos dan paz? Bueno, tenemos un destino eterno. Algo maravilloso nos aguarda. Y aun cuando esta vida termine, si tenemos que morir, nos esperan cosas buenas. Mientras no muramos, ¿qué nos dice Jesús? Tenemos también un Padre que nos ama, todo lo puede, nos escucha, podemos pedirle en el nombre de Jesús y vemos poderosas respuestas. Tenemos además, en tercer lugar, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ese compañero fiel que nos consuela, que nos respalda, que nos ministra y nos da seguridad de que somos hijos de Dios y que en Él estamos seguros. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cuáles cosas? Todas las que ya hemos dicho. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Confianza es sinónimo de paz, seguridad, serenidad, tranquilidad. Eso es tener paz. ¿Por qué? Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Déjeme decirle para finalizar que tenemos un Dios victorioso. Tenemos un Cristo vencedor. Él es más grande, Él es más poderoso que cualquier aflicción en este mundo, que cualquier circunstancia en este mundo. ¿Usted cree que a nuestro Dios, usted cree que al Señor le tomó por sorpresa el COVID? Mire, le pusieron COVID 2019, pero desde antes del 19, muchísimos años atrás, tiempo atrás, ya el Señor lo sabía. A Él nada le toma por sorpresa. Cualquier sufrimiento que se levante en este mundo, cualquier aflicción que tú y yo enfrentemos, cualquier temor que quiera venir a nosotros, confiemos, Él ya lo venció. Él venció ya, Él ha vencido sobre todo lo que pueda ocurrir en este mundo. Él es el vencedor. Y la buena noticia para ti y para mí es que estamos del lado del vencedor. Dice el Salmo 56, versos 3 y 4, en el día que temo, en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En el día que temo, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios y dejar que su paz nos inunde. Nos inunde. Tenemos la victoria ante cualquier circunstancia. No hay nada que al Señor tome por sorpresa y no hay nada que Él no pueda afrontar. Por lo tanto, si estamos en Él, así está escrito en Romanos 8, tú y yo también somos más que vencedores. Más que vencedores. Bendito sea nuestro Dios, que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que es sin igual. Gracias te damos, Señor, porque la medicina contra el miedo ya nos fue entregada. Tú nos preparaste para entenderlo. Tú nos diste palabras que lo confirman. Que tú estás con nosotros, Señor. Que en esta vida no estamos solos. Que el Padre nos cuida. Que el Espíritu Santo habita en nosotros y nos da seguridad, compañía fiel. Que tu nombre de poder nos respalda. Y que aun cuando terminemos nuestro paso por esta tierra, nos aguardan un destino glorioso. Nos aguardan cosas maravillosas. Que se llene de miedo Satanás y los suyos, porque saben que están vencidos, que es cuestión de tiempo nada más para que todo aquello que está decretado se cumpla, pero que la iglesia de Cristo se levante en victoria. Padre, en el nombre de Jesús, que se ha vencido todo temor
Y si el enemigo está trayendo esos pensamientos, y si el enemigo está embargando, Señor, las mentes y los corazones con esas inquietudes, con esa inseguridad, yo te pido, oh Dios, por favor, que cada persona que está ahí al otro lado de este video sea ministrado por tu Espíritu y que sienta fluir ese fruto del Espíritu Santo que se llama paz, paz de Dios, y esa seguridad de que no estamos solos, de que tenemos un propósito en esta vida y que de tu mano todo lo podemos. Somos más que vencedores. Gracias por tu palabra, Señor. Que esta semana sea feliz, gloriosa para todos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Nos vemos pronto.